Pues bienvenidos al ya acostumbrado cafecito de los lunes. Espero que esta charla les sea de utilidad, considerando ya los tiempos que tenemos ahorita. Ya estamos a finales del mes de diciembre. Yo creo que es momento prudente todavía de voltear a ver las CUFINES, los saldos por ahí positivos que tenemos. Y el tema, pues como les estoy comentando, es la cuenta de utilidad fiscal neta en las empresas. Vamos a dar inicio. Tenemos con el índice que más que nada vamos a ver todos los conceptos referentes a lo que es la cuenta de CUFIN. Vamos a ver su definición, quiénes son los sujetos obligados. Vamos a ver cómo se actualiza, qué es la UFIN. ¿Qué es la UFIN? Las personas morales que acumulen impuestos pagados en el extranjero, disminución del saldo de CUFIN, la modificación del resultado fiscal, qué es lo que sucede, transmisión del saldo de la CUFIN, UFIN en actividades AGAPES. Vamos a ver un caso práctico de CUFIN en régimen general de ley, un caso práctico de CUFIN en régimen AGAPES. Vamos a ver cómo se calcula el impuesto sobre dividendos. Vamos a ver el impuesto sobre dividendos en AGAPES y vamos a comentar sobre el 10% adicional del impuesto sobre la renta por dividendos. Iniciamos con el concepto de cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta registra las utilidades fiscales netas que obtuvo la sociedad en cada uno de sus ejercicios fiscales que ya pagaron el impuesto sobre la renta respectivo. Por lo tanto, al momento en que los socios o accionistas la retiren, ya no deberán pagar el impuesto. ¿Quiénes son los sujetos obligados? En el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se estipula que las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, con los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes en los términos del 10º párrafo del artículo 177 de esta ley, es decir, ya netos, disminuidos por el ISR que se haya pagado por ellos. Esta cuenta se disminuirá por el importe de los dividendos o utilidades pagados por las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de esta ley. Se refiere a las reducciones de capital, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. Ahora vemos que la CUFIN pues requiere de que se vaya actualizando y la ley nos dice que el saldo de la cuenta fiscal neta que se tenga al último día de cada ejercicio sin incluir la utilidad fiscal neta del mismo se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio que se trate. Cuando se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución o de percepción se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan o se perciban los dividendos o utilidades. Como podemos observar aquí, la actualización de la CUFIN va enfocada en dos sentidos. Cuando normalmente en un ejercicio no ocurre ningún pago de dividendos o no hay alguna percepción de dividendos,
pues nos vamos a una actualización sencilla, básica, que es actualizar de diciembre del año actual entre diciembre del ejercicio anterior. La actualización de la CUFIN, que va en otro sentido o de diferente forma, es cuando en el transcurso del ejercicio ocurrieron pago de dividendos, percepción de dividendos, donde se deberá actualizar en cada momento que esté sucediendo el pago o la percepción. Para ejemplificarlo, aquí les traigo dos ejemplos. Primero vamos a ver, perdón, aquí se nos reveló un poquito el sistema, ok. Tenemos como primer ejemplo la actualización de CUFIN, que es la que les comentaba. Iniciamos con un saldo de 21.006.158 pesos. Hacemos la actualización, en este caso de diciembre del 2016, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre de 2015. Determinamos un factor de actualización y lo multiplicamos por el saldo inicial de CUFIN, arrojando un saldo CUFIN actualizada al cierre del ejercicio de 21.712.023 pesos. En el siguiente ejemplo es cuando ya tenemos pagos o percepción de dividendos. En este caso lo estamos ilustrando como que la empresa pagó dividendos provenientes de CUFIN en julio de 2016. Mismo ejemplo, saldo inicial de CUFIN, 21.006.158 pesos. Aplicamos el factor de actualización, que en este caso es el de julio del 2016 entre diciembre del 2015, que fue cuando se actualizó la última vez. Es importante mencionar que la ley comenta que lo deberás actualizar desde el mes en que lo estás pagando, pero si estamos hablando del mes de julio, entonces el Índice Nacional de Precios al Consumidor que vamos a considerar es el de junio. Obtenemos el factor de actualización, en este caso fue el 1.0057, determinamos la CUFIN actualizada, nos arroja un importe de 21.126.490 pesos. Y ahora sí, pagamos los dividendos de 20 billones. Ya por diferencia nos queda un saldo de CUFIN actualizada después del pago de dividendos de 1.126.490. En este supuesto, pues ya no hubo ningún movimiento de la CUFIN y nos vamos hasta el último mes del ejercicio, en este caso diciembre del 2016, y hacemos la actualización correspondiente, que es diciembre de 2016, entre el índice de la última vez que se actualizó, es julio del 2016, obtenemos el factor, lo multiplicamos por el saldo de la CUFIN y obtenemos el saldo de CUFIN actualizada hasta el último mes del ejercicio. Es muy importante voltear a ver esta parte porque si no actualizamos al momento de decretar dividendos, pues nos podemos quedar cortos, ¿no?, con el saldo. Podemos pensar que tenemos menos disponible en esta cuenta porque no estamos aplicando el factor de actualización. Continuamos con otro de los conceptos que integran el procedimiento o la forma de determinar la CUFIN. Es la utilidad fiscal neta, la UFIN. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en la fracción octava y novena del artículo 28 de la ley citada, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción primera del artículo 9 de la misma y el monto que se determine de conformidad con el siguiente párrafo. Aquí lo abreviamos como MRU. Para determinar la utilidad fiscal neta, tenemos que prestar especial atención
a las partidas no deducibles, porque es muy fácil confundirse con esta parte. Cuando hablamos de partidas no deducibles, de las que señala el artículo 28 de la ley, nos estamos refiriendo explícitamente a lo que dice este artículo, sin considerar las reservas de activos y pasivos y para indemnizaciones laborales. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque nos hemos encontrado casos que las empresas registran en gastos no deducibles, por ejemplo, gastos que no reunieron requisitos fiscales y ahí están cometiendo un error porque están incrementando la cuenta de partidas no deducibles y van y la descuentan de CUFIN cuando no debiera de ser así. Por otra parte, el último párrafo que tenemos aquí, donde nos dice que debemos de descontar el monto que se determina de conformidad con el siguiente párrafo. En la ley anterior, en el 2013, la determinación de CUFIN no incluía esta parte. Este párrafo se adicionó ahora con la ley del 2014 y este párrafo nos habla de la utilidad fiscal neta en personas morales que acumulen impuestos pagados en el extranjero. Y dice que cuando en el ejercicio por el cual se calcule la utilidad fiscal neta que se refiere el párrafo anterior, la persona moral de que se trate tenga la obligación de acumular los montos proporcionales de los impuestos sobre la renta pagados en el extranjero, de conformidad con los párrafos segundo y cuarto del artículo 5 de esta ley, se deberá disminuir a la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior del ejercicio, el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula. Cuando hablamos del artículo 5 de la ley, en él se estipula cómo deberán calcular el impuesto proporcional por los ingresos del extranjero. Básicamente, el objetivo de este artículo es evitar la doble tributación y menciona una serie de requisitos para que las empresas se consideren que tienen la obligación de acumular los montos del impuesto sobre la renta pagados en el extranjero, ¿no? En general, eso es lo que nos dice el artículo 5. Y la fórmula, o lo que tenemos que observar para restar de la UFIN del ejercicio, pues aquí viene, ¿no? La voy a explicar de forma general, aquí viene cada uno de los conceptos. Y se interpreta que la MRU es el monto a reducir de la utilidad fiscal neta y se va a determinar sumando a los dividendos acumulables obtenidos del extranjero el monto proporcional de impuestos pagados en el extranjero más el monto proporcional de impuestos 2 pagados en el extranjero menos el dividendo neto, es decir, ya descontando los impuestos pagados menos los impuestos acreditables por los ingresos del extranjero. ¿Qué quiere decir este número 1, número 2, vamos a decir? Es que se da el caso de que una empresa residente en México reciba dividendos de empresas residentes en el extranjero y que esa empresa que le está pagando los dividendos a la empresa mexicana, a su vez reciba dividendos de otra empresa residente en el extranjero. Entonces, la empresa mexicana deberá calcular el dividendo, el monto proporcional del dividendo a primer nivel corporativo, así dice la ley, es decir, el que te está pagando la empresa, la primera empresa que te está pagando los impuestos y a su vez el monto que le pagaron a ella la otra empresa residente del extranjero. No sé si quede clara esta parte. Es como una acumulación en cadena, vamos a decir, de los impuestos que se pagan en el extranjero. Aquí vienen qué significa cada uno de los conceptos que vimos en la fórmula, donde el MP12 es el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en segundo nivel corporativo, referido a los párrafos 4 y 5 del artículo 5 de la ley.
El DN es el dividendo de utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en México, disminuido por la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución, y los impuestos acreditables conforme al primer, segundo y cuarto párrafo del artículo 5 de esta ley, que correspondan al ingreso que se acumuló tanto por el dividendo percibido como por sus montos proporcionales. Como les comentaba ahorita, sería voltear a ver lo que dice el artículo 5, que ya de forma general lo comentamos. Otra de las situaciones que nos encontramos con la CUFIN es que también podemos obtener un resultado negativo. Y nos va a resultar una CUFIN negativa cuando la suma del impuesto sobre la renta, pagado en los términos del artículo 9 de esta ley, las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las fracciones octava y novena del artículo 28 de esta ley, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, a que se refiere la fracción primera del artículo 9 de la misma, y el monto que se determine conforme al párrafo anterior, sea mayor al resultado fiscal del ejercicio. La diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, la utilidad fiscal neta que se determine en los siguientes ejercicios hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del ejercicio en el que se disminuya. Es decir, si obtenemos en un ejercicio una utilidad fiscal neta negativa y no tenemos CUFIN, entonces pues nos va a quedar ahí mismo en el ejercicio la utilidad fiscal neta negativa y la deberemos de ir descontando de los ejercicios posteriores hasta agotarlos. Y a su vez, así como la UFIN requiere de irse actualizando, a su vez la negativa de la misma manera se deberá actualizar. Otra de las situaciones que se nos presentan cuando estamos determinando la CUFIN es que puede haber modificaciones en el resultado fiscal, es decir, que estemos revisando un ejercicio, nos demos cuenta por ahí que tuvimos algún error, se tiene que presentar una declaración complementaria y el procedimiento que estipula la ley en estas situaciones es el siguiente. Dice que cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca la utilidad fiscal neta determinada, el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral tenga a la fecha en que se presente la declaración complementaria. Cuando el importe actualizado de la reducción sea mayor que el saldo de la cuenta a la fecha de presentación de la declaración referida, se deberá pagar en la misma declaración el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de esta ley. A la cantidad que resulte de sumar la diferencia entre la reducción y el saldo de la referida cuenta, el impuesto correspondiente a dicha diferencia. Para determinar el impuesto que se debe adicionar, se multiplicará la diferencia citada por el factor 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 de esta ley. El importe de la reducción se actualizará por los mismos periodos en que se actualizó la utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate. Ahorita vamos a ver en qué se resume todo este párrafo, pero sí puede suceder que al momento que yo quiera presentar una declaración complementaria de un ejercicio anterior, pues ya haya habido movimientos en la CUFIN, que hayamos decretado dividendos, es decir, que nos las hayamos acabado. Cuando nos damos cuenta de que tenemos un error, pues lo tenemos que enfrentar y deberemos pagar el impuesto por los dividendos que estuvimos decretando
de una CUFIN que no procedía. Les estoy apuntando este ejemplo para ilustrar lo que vimos en el párrafo. Vamos a suponer que vamos a presentar una declaración complementaria en junio a junio del 2017 y tenemos del ejercicio que estamos haciendo el caso, vamos a suponer que en 2016 o 2015 hicimos la revisión y observamos que la reducción de la utilidad fiscal actualizada es de 1,5 millones. Este 1,5 millones de reducción lo deberemos de enfrentar con el saldo de CUFIN a la fecha de que estamos presentando la complementaria, en este caso al 30 de junio de 2017, y vemos que nuestro saldo es de 1 millón de pesos. La diferencia es de 500,000 pesos. Esos 500,000 pesos los debemos de piramidar por el factor que nos dice el párrafo, el 1.4286, que serían 714,300 pesos. Aplicamos la tasa del artículo 9, el 30%, y el impuesto sobre la renta que se debe pagar en la declaración complementaria por reducción de CUFIN es de 214,290 pesos. El importe de la reducción se actualizará por los mismos periodos en que se actualizó la utilidad fiscal de que se trate. En eso se resume el párrafo anterior. Otra situación es la transmisión del saldo de la CUFIN. El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse. Aquí es en término imperativo, no es opcional en el caso de que se vaya a fusionar o a escindir una sociedad. La ley nos menciona que en este último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas en la proporción en que se efectúe la partición del capital contable del estado de posición financiera aprobado por la Asamblea de Accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión. Es decir, si una empresa se escinde hacia otra empresa o hacia dos escindidas, en el mismo porcentaje, vamos a suponer, yo escindente me quedo con el 40%, la escindida es un 30%, la otra es el 30%, en la misma proporción se deberán llevar las CUFINes las empresas. Ya le dimos un viaje por toda la fundamentación de lo que es CUFIN. Vamos a ver aquí ya un caso práctico de todos los planteamientos que vimos hasta ahorita. Aquí tenemos, en el caso del régimen general de ley, iniciaremos con la utilidad gravable del ejercicio, el resultado fiscal, que en este caso son 21,970,675 pesos, menos el impuesto sobre la renta del ejercicio pagado, en este caso es el 30%, 7,791,202 pesos, menos los no deducibles, excepto provisiones y reservas. Aquí en este caso pusimos que no tuvo problemas con los no deducibles. Determinamos la PTU pagada por 300,000 pesos, también la restamos, la disminuimos. El famoso MRU, complicado más bien, de 600,000 pesos, y obtenemos un resultado de 17,279,472 pesos. A este importe le deberemos restar el impuesto acreditado por distribución de dividendos. El artículo 10, en su fracción segunda, nos dice que lo vamos a dividir entre el factor que corresponda, en este caso es el 4286. Para el caso práctico, determinamos que pagamos 1 millón de pesos de dividendos. La utilidad fiscal neta del ejercicio UFIN nos arroja un monto de 14,946,294 pesos.
Esta es la primera parte, ¿no? Estamos hablando de los números del ejercicio en que estamos haciendo el cálculo de la CUFIN. Posteriormente, tenemos que voltear a ver qué está sucediendo con la CUFIN. A ver qué pasa aquí. Ok, es la segunda parte, es cuando ya volteamos a ver la CUFIN que tenemos acumulada de ejercicios anteriores. En este caso, el saldo inicial de CUFIN son 10 millones de pesos. No estoy aplicando factores de actualización porque en el ejemplo no pusimos que se distribuyeron o se percibieron dividendos para ejemplificarlo de una forma más sencilla. A la CUFIN se le tienen que aumentar los dividendos percibidos de personas morales residentes en México y los ingresos y dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales preferentes, menos los dividendos pagados provenientes de CUFIN y las utilidades distribuidas por reducción de capital provenientes de CUFIN. Determinamos el saldo de la CUFIN actualizada después del pago o percepción del dividendo. Ahorita en un ejemplo individual ya vimos este caso. Llegamos al 31 de diciembre del ejercicio y tenemos que actualizarlo. La actualización es diciembre del ejercicio actual entre diciembre del ejercicio anterior, y nos arroja una cantidad de 10.336.000 pesos. Adicionalmente a esto, se le deberá acumular la utilidad fiscal neta del ejercicio, que como lo vimos anteriormente, son los 14.946.294 pesos, dando un saldo final de la CUFIN actualizada al cierre del ejercicio de 25.282.294 pesos. Otro de los conceptos que es importante considerar y ver es la UFIN en las empresas agapes, que aunque las dos están fundamentadas en el artículo 77 y la mecánica es la misma, en el sector agapes hay 3 puntos importantes que debemos de considerar que hacen la diferencia en relación a determinar una CUFIN en una empresa de régimen general de ley. Las personas morales a que se refiere este párrafo, dice el artículo 77, párrafo 11, 12 y 14. Si se fijan aquí, no estamos mencionando el párrafo 13, porque en la redacción de ley no menciona nada de eso. La letra dice este párrafo que las empresas agrícolas podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate la utilidad que corresponda a los ingresos exentos. Para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo expuesto en el artículo 14 de esta ley. Ya para determinar la UFIN, ya la ley contempla que las empresas agapes pues tienen algo diferente en relación a las de general de ley, que son los ingresos exentos, y dice que deberemos de acumular lo que corresponda de los ingresos exentos utilizados o aprovechados por la empresa por el factor de utilidad que corresponda al ejercicio, o el coeficiente de utilidad que corresponda al ejercicio. Aquí está el caso práctico de agapes. Como pueden observar, es el mismo formato que tenemos para el régimen general de ley. Estamos trabajando con los mismos números para poder apreciar cuál es el efecto de las diferencias entre el régimen general de ley y el rey de agapes.
Aquí obtuvimos una utilidad gravable del ejercicio de 25.970.675 pesos. A la utilidad gravable le deberemos de restar el impuesto sobre la renta pagado del ejercicio, en este caso fueron 7.662.813 pesos. Debemos de restar los conceptos no deducibles. Si se fijan, en el régimen general de AGAPE sí estamos anotando que hay conceptos no deducibles de 2.606.465. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 28, en la fracción segunda, dice que se deberán de descontar, que son conceptos no deducibles, los derivados de la proporción que corresponda a los ingresos exentos en el caso de este régimen. Entonces, normalmente, es decir, siempre que una empresa AGAPE haya optado por la exención de los ingresos, deberá de descontar la proporción de los gastos e inversiones que sean no deducibles. Hay que tener muy presente esto porque también es común que se nos escape esta parte y a veces son importes muy, muy considerables. También tendremos que descontar la PTU que se pagó en el ejercicio. Aquí en este caso también estamos descontando los montos proporcionales de impuestos pagados en el extranjero, dando un resultado de 14.801.396 pesos. A esta cantidad le deberemos de restar el impuesto acreditado por distribución de dividendos. Cuando hablamos de impuesto acreditado es que ya lo hayamos aprovechado, ¿no?, en nuestros pagos provisionales. Igual, por 1 millón de pesos, los dividendos que distribuimos, los multiplicamos por el factor .4286 y tendremos que restar 2.333.177 pesos de la UFIN del ejercicio, quedándonos un monto de utilidad fiscal neta del ejercicio de 12.468.218 pesos. Continuamos con la segunda parte del ejercicio, es cuando volteamos a ver qué está sucediendo con la CUFIN, ¿no? Cuando hablamos de UFIN es lo que sucedió en el ejercicio, cuando hablamos de CUFIN estamos viendo qué es lo que traemos acumulado. De la misma manera, nos vamos con el saldo inicial de CUFIN. Aquí no hubo dividendos pagados, no hubo dividendos percibidos, no hubo dividendos pagados, ¿no? Entonces llegamos a un saldo CUFIN actualizada después de pago o percepción de dividendos de 10 millones de pesos. Actualizamos diciembre del 2016 entre diciembre del 2015. Nos da una utilidad fiscal neta del ejercicio de 12.468.218 pesos. Y si se fijan, aquí le estamos adicionando la utilidad correspondiente a los ingresos exentos, que quiere decir los ingresos que la empresa aprovechó por el coeficiente de utilidad que determinó en el ejercicio. En este caso, fueron 1.279.325 pesos. La CUFIN al cierre del ejercicio es por 24.083.543 pesos. Y aquí nos pudiéramos cuestionar por qué, si en un régimen de agapes donde tiene mayores beneficios, la CUFIN determinada es menor a lo que se determinó en el régimen general de ley. La CUFIN que determinamos en régimen general de ley, nos vamos a regresar, pues está yendo hacia adelante. Vamos hacia atrás, nada más para comparar y hacer una sencilla conciliación de lo que estamos platicando. En el régimen general de ley tenemos 25.282.294 pesos. En agapes, 24.083.543. Aquí ya traigo la diferencia.
nos da una diferencia de 1.198.751 pesos. ¿Por qué hay una diferencia menor, vamos a decir, en Agape? Pues aquí la diferencia está por el efecto de los conceptos no deducibles que tuvimos que descontar aquí y el efecto de los ingresos, de la proporción de los ingresos exentos, y además está el efecto de la diferencia en tasa, porque si recuerdan, el régimen general de ley, aquí la aplicación de la tasa es al 30%, y en el caso de Agapes son tasas diferenciadas, son tasas variables dependiendo de cómo nos queda el ISR disminuido o no una vez que hacemos el cálculo anual de la empresa. Hasta aquí es un análisis que se hace para hacer un comparativo y que obviamente vamos a obtener diferencias, aunque sean los mismos números en una empresa de régimen general de ley que una empresa de Agapes por los conceptos ya comentados. Así como resumen es diferencial en tasa de impuestos, el tener que descontar los gastos e inversiones no deducibles y el acumular la utilidad correspondiente a los ingresos exentos aplicándoles el coeficiente de utilidad. Continuamos. Hasta aquí es de una forma general los conceptos que tenemos que observar para calcular la CUFIN en las empresas. No podemos dejar de hablar también de una forma general breve del cálculo del impuesto sobre la renta por dividendos, porque al hablar de CUFIN necesariamente tenemos que voltear a ver los dividendos. En el material inicié con el fundamento legal de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades Mercantiles es de donde emana la distribución de dividendos, es donde regula el por qué se deben de distribuir dividendos y sobre qué bases. En el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que la distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de Socios o Accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio. Las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores o haya sido reducido el capital social. Hasta aquí, ¿qué nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles? Que la propia Asamblea de Socios va a determinar si se distribuyen dividendos o no, y será en base a los estados financieros que las arrojen, y que además no se podrá decretar dividendos o distribuir utilidades si los estados financieros nos arrojan saldos negativos. Cualquier estipulación en contrario, es decir, que se decreten dividendos cuando hay pérdidas contables en los estados financieros, no producirá efecto legal, y tanto la sociedad como sus acreedores podrán repetir por los anticipos o reparticiones de utilidades hechas en contravención de este artículo contra las personas que les hayan recibido o exigir su reembolso a los administradores que las hayan pagado, siendo unas y otras mancomunadas y solidariamente responsables de dichos anticipos y reparticiones. Hago este comentario porque a partir del 2014, en el artículo 140 de la ley, se adicionó un 10% de impuesto para los dividendos que se pagaban. A la letra dice el 140 que las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos
utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. En este artículo, pues no quedó muy bien definido a qué utilidades se referían y a través de una disposición transitoria en el artículo 9, fracción 30ª, ahí aclara, dice que el impuesto adicional solo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 2014 que sean distribuidas por la persona moral residente en México o establecimiento permanente. Estamos hablando de utilidades generadas y aquí habría que ver a qué se refiere la ley, porque ahorita vimos la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde dice que las utilidades se generan a través de los estados financieros, y en los estados financieros pues podemos tener utilidades generadas de ejercicios pues anteriores, quizá 2011, 2012, 2013. Y luego sigue agregando la disposición transitoria, dice que para tal efecto la persona moral o establecimiento permanente que realizará dicha distribución estará obligado a mantener la cuenta de utilidad fiscal neta por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta de utilidad fiscal neta con las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2014, en los términos del artículo 77 de esta ley. Cuando las personas morales con establecimientos permanentes no lleven las dos cuentas referidas por separados o éstas no identifiquen las utilidades mencionadas, se entenderá que las mismas fueron generadas a partir del año 2014. Yo creo que aquí en esta parte, pues hay que llevar las cuentas de utilidad fiscal, hay que llevar dos cuentas, hasta el 31 de diciembre de 2013 y a partir del 2014, para dar cumplimiento a esta disposición, pero todavía queda la parte de que qué utilidades sí deberán pagar el 10%. Ya existe una jurisprudencia en relación a esto, favorable a que las utilidades a que se refiere aquí distribuidas corresponden a las que arrojan los estados financieros. Ahora, ¿dónde se fundamenta, dónde se sustenta cómo deberemos de pagar el impuesto por distribución de dividendos? En el artículo 10 dice que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán multiplicar por el factor 1.4286 y al resultado se aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de esta ley. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de la presente ley se calculará en los términos de dicho precepto, es decir, de los regímenes fiscales preferentes o distribución de dividendos en partes sociales o en acciones. Dividendos en acciones, dice, tratándose de la distribución de dividendos o utilidades mediante el aumento de partes sociales o entrega de acciones de la misma persona moral, o cuando se reinviertan en la suscripción y pago de aumento de capital de la misma persona dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución, el dividendo o la utilidad se entenderá percibido en el año de calendario en el que se pague el reembolso por reducción de capital o por liquidación de la persona moral de que se trate en los términos del artículo 78 de esta ley. Es decir,
que cuando se paguen este tipo de dividendos no va a surtir efecto, sino hasta que haya un reembolso de capital o que se liquide la sociedad. Como podemos observar, aquí el artículo 10, para efectos de determinar el impuesto sobre dividendos, es claro y preciso sobre el procedimiento. Nos va llevando de la mano, se puede decir, a cómo deberemos de hacer el cálculo. Aquí tenemos un ejemplo de distribución de dividendos del régimen general de ley. Tenemos un decreto de dividendos de no PUFIN, según el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Una persona física se le pagan 20 millones de pesos, le aplicamos el factor de acumulación de 1.4286, obtenemos un dividendo acumulable de 28.572.000 pesos, aplicamos la tasa del 30%, determinamos un impuesto sobre la renta a pagar, que este lo va a integrar la empresa, de 8.571.600 pesos, más el impuesto adicional del 10% que se debe de retener. Estamos haciendo el caso en un supuesto donde las utilidades son del 2014. El impuesto adicional son 2 millones de pesos. Este se retiene a la persona física y se entera como pago definitivo. Y el total de ISR a pagar por dividendos es de 10.571.600 pesos. La tasa efectiva de impuesto sobre la renta por dividendo, en este caso, es del 52.86%. Una vez que la persona moral entera en el mes siguiente el impuesto sobre la renta pagado por dividendos, obtendrá el beneficio de que lo puede acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en que se pague el impuesto a que se refiere este artículo. Y si queda remanente, se tendrá derecho a acreditarse en los 2 ejercicios siguientes contra el impuesto del ejercicio o contra los pagos provisionales de los mismos. Cuando el impuesto del ejercicio sea menor que el monto que se hubiese acreditado en los pagos provisionales, únicamente se considerará acreditable contra el impuesto del ejercicio un monto igual a este último. Aquí es la parte donde me refería que hay que voltear a ver la CUFIN, hay que voltear a ver cómo andamos con nuestros números, porque quizá podríamos aprovechar, elaborar, hacer un decreto de dividendos a la fecha y el impuesto que paguemos lo vamos a poder acreditar por el impuesto sobre la renta causado por la sociedad, es decir, provocando un doble efecto positivo a ese pago de dividendos. Y si somos empresas agapes, tenemos un derecho del estímulo diésel que lo podemos acreditar contra el impuesto sobre la renta. Pues habría que voltear a ver todos esos montos, estos conceptos que tenemos por ahí en las empresas. Si teniendo el derecho al acreditamiento lo olvidamos o no lo hacemos, entonces se va a perder el derecho. Se va a perder el derecho y en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberse efectuado, es decir, se pierde. Es un tratamiento similar al que le damos a las pérdidas fiscales. Ya todos estos conceptos ya los comentamos en la determinación de CUFIN, los vamos a obviar para ir ganando tiempo. Ahora vamos a comentar sobre la distribución de dividendos en régimen agapes. La ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 74, fracción 15, nos dice cómo se deberá de calcular el impuesto sobre dividendos. En este párrafo, la realidad es que viene incompleto, viene confuso, pero vamos a ver qué es lo que dice y luego lo vamos a ver de una manera práctica. Dice que tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas,
Para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, ya desde aquí estamos mal porque en el párrafo anterior no viene nada que se refiera a dividendos. Dice, deberán multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos por el factor que se obtenga de dividir la unidad entre el factor que se obtenga de restar a la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo entre la utilidad o los dividendos distribuidos. Aquí dice que para calcular el impuesto sobre dividendos, dice que se deberá, y ya nos dice toda la mecánica. Si nosotros hacemos una aplicación estricta de la ley, como debe de ser, aquí tenemos el caso práctico. Seguimos con los mismos números de la sociedad Agape, ¿no? De que hemos venido manejando en todos los casos prácticos. Aquí vemos que el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad fue de 7.662.813 pesos. Lo vamos a dividir entre la utilidad o dividendo distribuido, fueron 25 millones, y determinamos un factor, 0.2951, que dicho de otra manera es la tasa definitiva de impuesto o tasa real de impuesto. Siguiendo con el procedimiento que nos dice el párrafo 15, dice que este factor le debemos de restar a la unidad. Pues aquí tenemos la unidad, restamos el factor determinado y obtenemos un nuevo factor, es el 0.7049. Seguimos con el procedimiento. Dice que este factor lo vamos a dividir la unidad entre este factor y así vamos a obtener el factor que debemos de aplicar a los dividendos distribuidos. En este caso, distribuimos 20 millones de pesos, aplicamos el factor y nos arroja una cantidad de, aquí me está tapando la pantalla, de 28.371.000. ¿Cómo podemos quitar la pantalla? ¿Qué? No la barrita. Sí, porque ya no alcanzo a ver el número aquí. Ok. 28.371.062 pesos que decíamos que se deriva de los 20 millones que decretamos por el factor, siguiendo el procedimiento que nos dice el párrafo 15. Le aplicamos la tasa adicional del 10% sobre dividendos, que dice el artículo 140, que es un impuesto definitivo de 2 millones de pesos, y el total de impuestos sobre dividendos es 30.371.062 pesos. Así tal cual es como nos dice el párrafo 15, que deberemos de calcular el impuesto sobre la renta de dividendos. Como podemos observar aquí, pues vamos a pagar más impuestos que los dividendos obtenidos. Otro de los puntos que hay que observar en este párrafo es que imagínense que el ISR pagado por la sociedad haya sido 0. Si nos acordamos que la regla matemática del 0, que es un número, todo lo que resulte de multiplicar por 0, pues nos va a dar un resultado 0. Son resultados indeterminados, fuera de lógica, dice la regla matemática. Entonces yo creo que aquí pues tenemos una situación complicada. Hasta el día de hoy la autoridad no ha volteado a resolver esta parte, no ha resuelto. Ya ven que desde que nació esta nueva ley del 2014 tuvimos problemas hasta con el procedimiento del cálculo de impuestos sobre la renta, donde a través de una regla miscelánea se quiso resolver el problema. Ahí está, todavía existe, pero en el caso de la distribución de dividendos de Agapes aún no hemos tenido respuesta. Y adicionalmente les estoy poniendo un caso práctico de lo que pensamos que quiso decir
que se quiere decir en la ley es, iniciamos igual con el procedimiento que ya vimos, llegamos a los 28.371.062 pesos. Aquí aplicamos la tasa al 13%, le aplicamos la reducción de la tasa de impuesto por ser agape, determinamos un impuesto sobre la renta por dividendos de 8.371.062. Si dividimos los 8 millones entre los 28 millones, obtenemos una tasa efectiva del 29.51%. Cabe recordar que en el régimen de agapes hay una reducción en la tasa del impuesto, donde nunca vamos a llegar aquí al 30%, ni va a ser menos del 21%. En este caso fue el 29.51. Adicionamos los 2 millones de pesos y el impuesto que se causaría en un esquema tradicional, vamos a decir como lo veníamos haciendo, es de 10.371.062 pesos. Como podemos observar, aquí en el cálculo de dividendos, pues se pagan menos impuestos que en el régimen general de ley. En el caso práctico que vimos en el régimen general de ley, se pagaron 10.571.600, pero aquí el impacto es el factor de piramidación, que en el caso de régimen general de ley es contundente, porque así lo dice el artículo 10, que se deberán piramidar por el 1.4286, y el otro factor es la tasa efectiva de impuestos. Por eso es la diferencia entre los dos regímenes, ¿no?, de pagar dividendos. Pues hasta aquí termina mi participación con este tema. Espero les haya sido de utilidad y estamos pues atentos a sus preguntas y a sus comentarios. Buenos días, Ruth. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, Juan Carlos, aquí. Qué bueno, pues felicidades, Ruth, un tema bastante complejo y te lo aventaste en 1 hora. Así es. Mira, si acaso me gustaría retroalimentar ahí contigo en el tema de la determinación de la UFIN del ejercicio. Sí. Por ahí en la lámina se pone que se disminuye la PTU pagada. Así es. Por ahí la autoridad ya en el anexo 7 definió un criterio que no se debe de restar, puesto que provocaría una doble disminución de ese concepto. Ya ves que ya estará disminuida del resultado fiscal en sí mismo. Así es. Poderlo restar implicaría restarla 2 veces. Sí, de hecho, Juan Carlos, esa parte ya la tenemos determinada. En el caso de este cálculo, ponemos el resultado fiscal únicamente considerando ingresos menos deducciones sin considerar la PTU del ejercicio, porque nos la llevamos a descontar en esa parte, ¿no? Para evitar el doble impacto. Ah, muy bien. Perfecto. Cuando hablamos de resultado fiscal es nada más ingresos menos deducciones. Ah, muy bien. Pues era todo, más que todo, Ruth. Nuevamente felicidades por el tema, pues muy bien. Gracias, Juan Carlos. Buenos días, Ruth, ¿cómo están? Buenos días. Gabriel Jaime, Ciudad Obregón. ¿Cómo estás? Escucharlos y verlos a todos nuevamente. Me nace una duda y por ahí algunos colegas también se han cuestionado eso, en relación a si realmente en el sector de agapes, retiro de dividendos en una SPR, cuando la esencia de la unión de 2 o más agricultores viene siendo el producir, y ellos están colgados de lo que es la ley agraria, ¿sí? Entonces, sí, por ahí se cuestionan si realmente debieran ellos retirar esos recursos y retirarlos como ingreso exento. No sé cuál sea tu sentir al respecto, Ruth. De hecho, al momento de que hablamos de Ley General de Sociedades Mercantiles y dentro de las sociedades mercantiles se encuentran las sociedades de producción rural, que en este caso son de los agricultores, se contempla la distribución de dividendos y la parte de los ingresos exentos en el mismo procedimiento que la propia ley nos regula, los está incluyendo
Es por eso la diferencia en el cálculo de la CUFIN de una persona moral de régimen general de ley. En las empresas agape, si te fijas, se aumenta esta parte, determinado por el coeficiente de utilidad. Es que sí, implícitamente la ley les permite a los socios de empresas agrícolas llevarse esa parte de los ingresos exentos. Va dentro del coeficiente de utilidad por los ingresos exentos. Ok, ¿Y queda gracias. claro, Gabriel? Más bien, no tanto en la forma de cálculo, sino que por ahí se cuestionan si el retiro se debería tomar como lo haces en una persona física. Si está exento los 40 salarios mínimos, a la hora de la esencia de una sociedad de producción rural es la misma. Es juntar conocimientos y bienes de agricultores del sector primario para producir algo en común. ¿Y con qué objeto? ¿Con qué objeto reúnen los conocimientos para producir algo? Con el objeto de obtener beneficios en conjunto, ¿sí? ¿Para qué? Para un fin específico, que es el mismo sector primario de agricultura, ¿no? Vamos a hablar de agricultura o ganadería. Entonces, como que se pierde la esencia y vuelvo a retomar, está colgada la sociedad de producción rural de lo que es la ley agraria, no tanto lo que es las leyes mercantiles, ¿no? Entonces, como que por ahí hay una serie de confusión. Si pudiéramos tomar esos retiros realmente exentos y no meterlos como dividendos, pues. Esa es donde me queda la incertidumbre. Pues definitivamente que yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que dice ley, ¿no? Es lo que dice ley. Sí, definitivamente también que las SPR son reguladas por la ley agraria, pero a su vez también por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Son reguladas por la ley agraria por la actividad que realizan, pero también son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles por ser una persona moral, por ser una sociedad de producción rural. Si quieres, Rod. Mande. Nada más, buenos días a todos, ¿no? Nada más para contestarle a Gabriel. Acuérdate, Gabriel, que hay dos maneras de tributar en la ley para ese tipo de contribuyentes agapios. Uno es como persona moral pura. La otra es como persona moral que representa a sus integrantes. Si quieres hacer lo que dices, tienes que tributar como persona moral que representa a sus integrantes. Y tendrías que hacer el cálculo individualizado por cada uno de los integrantes y la suma de todos esos impuestos que se causaron en lo individual es el monto que va a pagar el impuesto de impuestos la persona moral. Pero son dos formas de tributar. Lamentablemente, en el 99.9% de las empresas tributan como personas morales puras y no como personas morales que representan a sus integrantes. Okay. Si fuera como que representan a sus integrantes, acuérdate que es una unidad de empresa transparente, donde paga el impuesto de lo individual cada uno de ellos, pero a través de la persona moral. Entonces, esa es la única diferencia. Pues hacer lo que tú dices es tributando como persona moral que representa a sus integrantes. Únicamente así. Perfecto. Bien, gracias. De acuerdo. Gracias, Pepe. Nada. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Otra duda? Si no hay nada más, pues agradecerte, Ruth, de nuevo tu participación, muy bien. Recuerden que esta idea de los cafecitos de los lunes es para todos, para estar ahí en constante capacitación, estar haciendo un recordatorio de todo lo que está sucediendo y pues nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, que tengan muy bonita semana. Buenas semanas a todos. Saludos. Bye.